Vamos a hablar de la iluminación en exteriores del aeropuerto, básicamente en la plataforma. Aquí tenéis una foto de una plataforma de un aeropuerto con las torres de iluminación, que veis lo altas que son, para intentar llegar de forma uniforme y tal. Entonces vamos a ver cuáles son las bases de la iluminación en plataforma. Normalmente se utilizan torres de iluminación muy altas, si puedes. Pues hay de 25, de 30, de 35, de 40 metros. En la zona más cercana a la pista, pues como puede pasar en el aeropuerto de Valencia, puede que no podamos tener unas torres tan altas y que tengamos que bajar a 8 o 10 metros. Por ejemplo, si miráis en la plataforma de Valencia, veréis que las torres que están más cercanas a la pista tienen unos 9 metros. Esto se debe a que si no pincharían la superficie de limitación de obstáculos, la superficie de transición. En este caso pues se hace lo que se puede, aunque es bastante peor desde el punto de vista de repartir la luz, de deslumbramientos, etc. Normalmente las torres suelen ser de hormigón o acero, tienen una corona móvil, que aquí podéis ver, ¿para qué? Pues para poder bajarla y cambiar las lámparas sin tener que subir hasta allá arriba. Y hasta ahora se han venido utilizando las lámparas, lo que son los proyectores, llevan lámparas de sodio de alta presión o de halogenuros metálicos, porque son las que dan las condiciones de reproducción de color, la cantidad de luz necesaria, etc. Ahora mismo están llegando ya proyectores con LEDs. Por el tema de la eficiencia energética ya han conseguido que dé suficiente luz como para empezar a plantearse sustituir este tipo de proyectores con LEDs. ¿Qué pasaba con los proyectores o qué pasa en los sitios, o en casi todos los sitios que todavía hay sodio de alta presión y halógenos metálicos? Pues que tardan en conseguir su máxima intensidad luminosa, sobre todo después de un rearranque. Entonces, en las coronas donde hay este tipo de proyectores, normalmente hay otros proyectores de seguridad que están para que si se apaga el proyector o desde que se enciende hasta que consigue su máxima intensidad, pues tener unos que mantengan la iluminación. Yo quería enseñaros, aquí tenéis, por ejemplo, esto ya son proyectores de LEDs para aeropuertos, donde hay que poner más, pero consumen muchísimo menos. Aquí tenéis, por ejemplo, un sobre iluminado con distintas, pero ya tenemos, a ver, ¿dónde estaba esto? Que está por aquí. Tenemos aquí está. Había desde 14.000 a 40.000 lúmenes. Ya tenemos luminarias LED que llegan hasta los 40.000 lúmenes. Con lo cual, pues ya se puede plantear el hecho de poner luminarias LED. Las luminarias LED normalmente pesan bastante más que las luminarias normales, pero a cambio pues ahorran muchísima energía, pues duran más, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un artículo, que tenéis el enlace al final, sobre la utilización de iluminación LED en la iluminación de plataformas. Y eso pues se habla de que los LEDs ya están empezando a sustituir lámparas de 1000 vatios de halogenuros metálicos o de alta presión de sodio, están empezando a reemplazarse por lámparas de 200, 300 o 400 vatios de LEDs con luces de 16.000 a 40.000 y con una reproducción de color muy buena, muy fácilmente dimeables, con lo cual se puede ahorrar más luz todavía, una buena temperatura de color. Vamos, que el LED está llegando ya al tema. Vamos a irnos aquí. Y vamos a ver las condiciones. Pues esto está sacado del anexo 14 y dice que en los puestos de estacionamiento del avión tiene que haber una iluminación horizontal media de 20 luxes con una iluminación mínima dentro de lo que es el sobre, que será al menos el 25% de la media, y una iluminación vertical mínima a 2 metros de 20 luxes. En la plataforma fuera de los sobres, lo que dice es que tiene que ser como mínimo el 50% de la media de los sobres, con una mínima que sea al menos el 25% de la media, ¿vale? Luego, por otro lado, también habla del deslumbramiento, que debe ser el mínimo a la altura de los pilotos y que por ello los focos deben estar al menos 2 veces la altura de los ojos de los pilotos. Fijaos que no los podemos poner demasiado bajos. Luego también se habla de evitar la luz directa hacia la torre y hacia la zona de aterrizaje para evitar deslumbramientos de los pilotos, y que en un puesto de estacionamiento la luz debe venir al menos de 2 direcciones. La reproducción de color debe ser lo suficientemente buena como para que distingamos los colores que se utilizan
en las rayas y en otras señales de la plataforma. Aquí tenéis, por ejemplo, el uso de Calculux. Calculux es un software que aquí os enseño, que tiene Philips. Philips, si ponéis descargar Calculux os saldrá. Tiene un software para el diseño de iluminación exterior que se llama Calculux y otro software que se llama Dialux para el diseño de iluminaciones interiores, que trabaja con sus luminarias. O sea, típicamente las empresas suministradoras de instalaciones o de material de construcción suelen proveer a los ingenieros de herramientas de cálculo para que trabajen con sus productos y así las especificaciones de los proyectos están con sus productos. Entonces Philips nos da estas dos herramientas gratuitas, ¿vale? Con las que podemos hacer cosas como esta, ¿vale? Esto es un diseño en planta de una plataforma, pues con terminal aquí, otro terminal allá. Fijaos que tiene aquí los puntos de las luminarias a las alturas que tocan, que lo que está más cerca de la pista está mucho más abajo, y aquí tenéis pues unos proyectores de haz largo y otros de haz corto puestos en cada una de 3 torres aquí y una torre aquí, ¿vale? Fijaos. Y con eso aquí tenemos, no está aquí, pero tendríamos un cálculo en planta de todas las distintas valores máximos y mínimos de la iluminación, y aquí tendríamos, esto es un cálculo de deslumbramiento, que fijaos que está hecho de forma que en donde entran los aviones el deslumbramiento sea mínimo, las zonas de más deslumbramiento están justo ya fuera de los sobres aquí al final en el borde de la plataforma. Bien, con esto termino este polígono.